Ya hemos hablado de Pixar en el pasado. Si son seguidores del cine o ya han visto otros videos del canal, entonces tienen bien en claro que nos referimos a un estudio que no necesita presentación. Con más de 30 años de trayectoria, para bien o para mal, Pixar sacudió los cimientos de la industria de la animación y dio paso a una nueva forma de expresión dentro del medio, por lo que su fama no le es inmerecida. Con cada propuesta han intentado sobrepasar sus propias limitaciones tanto en técnica como en narrativa, con resultados variados dependiendo de la película en cuestión. Así que les lanzo la pregunta que será el motor de este video. ¿Cuál dirían que es su mejor película? Ahí es difícil llegar a un consenso porque hay muchas aristas a considerar, que si Toy Story por ser la más importante del estudio, que si Monsters, Inc. por ser la más creativa, que si The Incredibles por ser la más adulta, que si Coco por ser la más emotiva, que si Soul por su bonito mensaje, e incluso estos nominados pueden variar considerando el criterio de cada uno de ustedes. Pero partamos de una base. Su mejor película no debería ser solamente la que logre llevar lo más lejos posible cada uno de estos apartados, sino también la que mejor equilibrio consiga con todas sus partes, y en mi forma de ver las cosas, hay una película que es la que más se acerca a aquel producto que estamos buscando, y con el plus de haber sido la más interesante en argumento y la más arriesgada conceptual y comercialmente hablando. Esa película es WALL-E. Y acá voy a hacer un paréntesis. He encontrado que varias personas coinciden en que Ratatouille es la mejor película de Pixar. Y Ratatouille es una gran película y diría que es una obra maestra. El juego creativo que logra crear con las preocupaciones e intereses de la vida del artista es realmente magistral. Pero hay un punto a considerar para esta y todas las otras del catálogo de Pixar. No fueron ni por asomo igual de complejas, ambiciosas y desafiantes de lo que WALL-E fue, tanto en concepto como en realización, y eso lo van a comprobar a lo largo de este video. Y antes de que salten de sus asientos para decirme, pero George, ¿acaso eso lo hace mejor película? No necesariamente, pero alguien que hace un buen malabarismo con 2 cosas no puede tener más mérito que quien hace un buen malabarismo con 15 cosas. Espero que esta comparación sea suficiente para empezar, así que vamos desde el principio. WALL-E es una película del 2008 dirigida por Andrew Stanton que se desenvuelve en los géneros de ciencia ficción y comedia romántica. La historia se sitúa en un futuro distante en el que la Tierra ha sido abandonada por sus habitantes debido a sus altos niveles de contaminación. En este escenario encontramos a WALL-E, el último robot de su clase que se dedica a completar la misión para la cual fue programado, limpiar el planeta. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos hasta que se encuentra con un robot sonda de tecnología muy superior llamada Eva, de la cual se termina enamorando. Esto lo llevará a una aventura por el espacio exterior que cambiará el hasta entonces estático destino de la humanidad. Recuerdo que cuando vi el anuncio de WALL-E por primera vez me pareció que iba a ser un fracaso, por una simple razón. Se publicitó como una película muda, y en aquellos años para mí era inconcebible la idea de una película sin diálogos, a tal punto que llegué a decir, bueno, parece que hasta acá llegó Pixar, los dibujos animados son cada vez menos creativos, se nota que le cortaron el presupuesto y otras ideas relacionadas. Y bueno, acá estoy diciéndoles que es una de las mejores obras jamás creadas. Pero entender a WALL-E puede resultar más complejo de lo que parece. La cantidad de elementos a considerar para llevar a cabo un análisis adecuado puede ser abrumadora, y eso es lo bueno de las grandes obras, que pueda generar grandes debates. Así que, con su permiso, voy a proceder a desmenuzar esta película para su deleite. Espero que hayan preparado golosinas porque tenemos un largo camino que recorrer. En el verano de 1994 se dio el que seguramente haya sido una de las reuniones creativas más importantes en la historia de la animación. Por aquellos días, la primera película de Toy Story estaba casi lista, así que las principales mentes creativas de Pixar se reunieron para compartir un almuerzo. Aquellos hombres eran John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton y el hoy fallecido Joe Ranft, en paz descanse. En algún punto de la conversación dijeron, bueno, si tenemos que hacer otra película es mejor iniciar ahora, así que empezaron a compartir las ideas que tenía cada uno para futuros proyectos. Fue así que, por primera vez, hablaron de las bases de lo que posteriormente serían A Bug's Life, Monsters, Inc. o Finding Nemo. Sin embargo, la última idea que discutieron ese día fue la historia de un robot llamado WALL-E. Esa película tardaría 14 años en llegar. En el futuro siglo XXIX, el planeta Tierra se encuentra inhabitado debido a los altos niveles de contaminación. Esto se debe a que 700 años antes, la compañía By and Large sacó al mercado su línea de cruceros espaciales. La idea tras esto es simple de entender.
La humanidad, o lo que queda de ella, se toma unas vacaciones en el espacio en una gigantesca nave de última tecnología, mientras By and Large se encarga de limpiar el planeta de una polución de la cual seguramente ellos fueron grandes responsables. Para ello ponen en funcionamiento a un batallón de robots recolectores de basura, los Wallis, que son las siglas para Waste Allocation Load Lifter Air Class, de traducción aproximada, elevador de carga residual clase Tierra. Pero por alguna razón, la humanidad nunca regresa, de manera que todos y cada uno de estos robots se va estropeando con el paso del tiempo. Después de 700 años, solo queda un robot en funcionamiento sobre la faz de la Tierra, el protagonista de nuestra historia, quien con la compañía incondicional de una cucaracha sigue limpiando el planeta. Con el paso de los años y el ir quedándose solo, Wall-E desarrolla su propia personalidad. Por ese motivo, una de sus principales aficiones es llevar una colección de las cosas llamativas que encuentra durante su labor de recolector. Antes de avanzar tenemos que tener presente una cosa, esta es una película con un enfoque profundamente humanista. A lo largo del video se van a dar cuenta de que absolutamente todo está construido en base a esta idea. Por eso resulta tan interesante que el protagonista de esta historia no sea, irónicamente, un ser humano, sino que es un robot. Ahí surge nuestra primera pregunta, ¿por qué Wall-E sigue limpiando el planeta? Pues porque es un robot. Duh. Se supone que está programado para eso y es bien sabido que los robots no pueden desafiar su propia programación. Entonces tenemos que ir un poco más allá para entender mi punto. ¿Qué es un robot? La historia de los robots puede rastrearse desde los primeros pasos de la humanidad, de la idea de crear vida, pasando por los autómatas que se popularizaron durante la revolución industrial, hasta el concepto actual que tenemos. Los robots son criaturas que nos fascinan a los seres humanos y la ficción ya nos dio a grandes representantes en sus diferentes manifestaciones artísticas. El cine no fue la excepción. Sin embargo, ser un robot no es suficiente para ser un personaje memorable, hay que dotarlo de un sentido. Entonces, ¿qué hace a Wall-E tan especial? Tenemos que entender que una característica permanentemente asociada a los robots es el concepto de la programación. Aun cuando en la ficción contamos con personajes de personalidades pintorescas, la idea de la programación robótica casi siempre se enfoca con los mismos intereses. Cuando no es un recurso para la comedia, es una crítica sobre los peligros de depender en exceso de la tecnología, y la propia película de Wall-E juega con estos elementos, pero ya llegaremos a esa parte. Lo que quiero decir es que el concepto del robot es entendido como ajeno a todo lo que es humano, entiéndase, ajeno a los sentimientos, ajeno a la personalidad y ajeno a la aleatoriedad, y eso es todo lo que Wall-E no es. Wall-E es un personaje rutinario debido a su programación, es cierto, pero dentro de su rutina deja un espacio para cultivarse a sí mismo. Wall-E debería ser un ser carente de identidad y en cambio lo vemos tener una personalidad propia y hasta desarrollar una amistad con otra criatura, y más importante, Wall-E debería ser completamente ajeno a los sentimientos, y allí está, permanentemente mostrándonos una profunda sensibilidad. Ese es el contraste que Pixar quería crear. Ustedes saben que uno de los recursos principales que Pixar utiliza en sus historias, al menos de esta época, es identificar un personaje con un obstáculo, es decir, muchos de sus personajes nacen de una contradicción. Woody quiere seguir siendo relevante, pero no puede competir contra lo novedoso. Mr. Increíble quiere ser un superhéroe, pero la vida le obliga a ser un hombre normal. Remy quiere ser cocinero, pero su condición de rata solo le crea problemas. De la misma forma, Wall-E es un robot que va más allá de aquello para lo cual fue creado. Para retratar los deseos del personaje se hace una constante evocación a la película Hello Dolly de 1969, basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Este es un largometraje cuyo tema central es la búsqueda del amor para cada uno de sus personajes. Constantemente vemos a Wall-E interactuar con segmentos de esta obra, queriendo imitar sus pasos de baile o incluso grabando sus canciones para escucharlas mientras trabaja, pero por encima de todo es un símbolo de los anhelos del protagonista. Lo curioso es que su deseo se termina cumpliendo cuando Eva llega a la Tierra. Eva es un robot sonda de tecnología mucho más avanzada con la única misión de encontrar pruebas fehacientes de vida en la Tierra. Eso sí, a pesar de estar programada para eso, ella también tiene su propia personalidad, con un carácter mucho más explosivo y desconfiado que Wall-E, lo que no evita que él se termine enamorando de ella. Este encuentro entre estos dos seres tan dispares es lo que termina siendo el motor principal de la cinta. Y eso es algo que me gusta mucho de esta película, el amor para el crecimiento de los personajes. Verán, hay una tendencia a tratar el amor como un premio o recompensa para el protagonista luego de completar su aventura o superar la prueba a la que es sometido. Eso
Claro, cuando no es una piedra en el zapato para los personajes, o peor aún, un simple goce sin sentido. Y no hay nada de malo en esto, pero siempre he encontrado más interesante y constructiva la narración del amor como un vehículo para sacar al protagonista de su zona de confort, hacer que se mueva, que evolucione, que sufra algún cambio para bien. Por eso me gusta tanto la relación de Eva con Wally. Son el típico recurso de la pareja dispareja y sé lo que me van a decir. George, ese tipo de parejas no funcionan en la vida real. Bueno, pero en la ficción pueden ser muy funcionales a nuestra historia. La construcción de nuestros personajes está en función a retratar lo distantes que se encuentran el uno del otro en su primer encuentro. En este punto, Wally tiene claro que quiere estar con ella, aunque Eva claramente tiene otros intereses y solo le importa cumplir su misión. Y ahí está lo interesante. Más adelante es Eva quien crece al entender que hay cosas más importantes que una simple tarea, y es que a lo largo de toda la película se nos plantea esta idea del amor que nos saca de nuestra rutina. Recordemos que la rutina es un sinónimo para la programación en esta película, y eso se nota mucho cuando los humanos hacen su aparición. Ahora, al margen del amor, la película también explora la relación de los seres humanos con la naturaleza, con la tecnología y por sobre todo la relación con otros seres humanos. Son tres cosas que van muy de la mano y ese también es otro punto que encuentro bastante original. Con las características de esta historia, Wall-E tiene un tono claramente distópico, pero las distopías tienden a ser depresivas o alarmistas ya que su intención es justamente dar una advertencia. Wall-E va por otro camino e intenta ser positiva, o lo más positiva que se pueda tornar en un escenario tan poco esperanzador, así que revisemos cada uno de estos temas por separado. Empecemos por la naturaleza, que de hecho es el puntapié del conflicto. El planeta Tierra es un lugar contaminado, árido y polvoriento donde la vegetación es prácticamente inexistente. Esto justifica la ausencia del ser humano, ya que sería imposible para cualquiera tratar de vivir en un entorno así. En una de sus jornadas de limpieza, Wall-E encuentra por casualidad un pequeño brote, una plantita, y aunque no parece comprender muy bien qué es, la rescata y la pone en un zapato viejo a modo de maceta. Esta pequeña planta es un símbolo de la capacidad que tiene la naturaleza para regenerarse. Cuando Wall-E le entrega la planta a Eva, terminamos de entender que era eso lo que ella estaba buscando, lo que ocasiona que el robot suspenda sus funciones hasta ser rescatada por la nave que la trajo en primer lugar, solo que esta vez Wall-E irá tras ella. Una vez en la nave espacial, el Axioma, la humanidad hace su aparición, y hay muchos temas que se desarrollan en simultáneo. Uno de los primeros es el del consumismo. En la Tierra todo está cubierto de basura y no hay señales de plantas como ya mencioné, pero lo que sí podemos apreciar son los restos de publicidad de la By and Large que aún se encuentran en funcionamiento. De hecho, es gracias a esto que entendemos lo que le pasó a la humanidad. Solo quedan los vestigios de una civilización consumista e irresponsable. Sin embargo, las cosas no han mejorado a pesar del paso del tiempo y la distancia. Notamos que el Axioma se halla repleto de una publicidad bastante invasiva para tener a los pasajeros en un estado de constante consumo. Absolutamente todo está infestado por la marca By and Large. Es una denuncia del capitalismo como generador de productos para vender esa ilusión de constante felicidad. La misma que generó el desastre ambiental en el planeta Tierra siglos atrás. Estas ideas están presentes hasta en el jingle promocional de la corporación, que por cuestiones de copyright no les puedo poner correctamente, pero entenderán lo más importante igual. Y a modo de curiosidad traída de los pelos, en Toy Story 3 cuando le abren la caja de baterías a Buzz Lightyear podemos apreciar que las pilas que utiliza son de la marca By and Large, y sabemos que las pilas son de los mayores contaminantes debido a sus componentes químicos, así que vamos atando cabos, ¿no? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Este no es un canal de teorías, pero este detalle me gustó, ¿ok? Sigamos. La crítica más fuerte en esta parte de la película, no obstante, es la relación de la humanidad con la tecnología. Vemos que absolutamente todos llevan una vida sedentaria y desconectada del medio que les rodea. Todos son gordos y han perdido la capacidad de caminar, transportándose de un lugar a otro con unas aerosillas especiales que ni siquiera necesitan operar ya que trabajan de forma automática. Es más, como es de esperarse, la nave espacial se encuentra repleta de alta tecnología, pero casi siempre la vemos al servicio de los seres humanos quienes viven sin hacer el más mínimo esfuerzo. En otras palabras, se encuentran totalmente a merced ya que todo en su estilo de vida depende de la automatización.
Y más importante, la humanidad no tiene contacto consigo misma ya que toda su atención está en la tecnología. Hay varias escenas que ilustran esto, como por ejemplo cuando Wall-E hace contacto con el primer ser humano. Son dos personas hablando por videollamada. Asumiríamos que se encuentran alejados el uno del otro, pero de inmediato se nos muestra que están tan solo a unos centímetros de distancia. Inmediatamente tenemos una secuencia donde se nos muestra que toda la actividad humana se concentra en interactuar con la tecnología y no hay espacio para nada más. En otra escena, Wall-E desconecta a una mujer y ella se muestra sorprendida porque, a pesar de haber vivido toda su vida en la nave, nunca se detuvo a observar lo que la rodeaba. De la misma forma, el capitán ni siquiera sabe cómo utilizar un libro. Puede sonar al típico discurso cliché de "la tecnología nos separa de los que están cerca" o "la tecnología hace que perdamos la noción de la realidad". Y es así, pero todo esto tiene un sentido. Así que, ¿dónde convergen todos estos puntos? Ahí tenemos que entender que absolutamente todo en la nave es rutinario. La humanidad se encuentra en un estado de estancamiento total donde no puede avanzar ni retroceder, solo vivir las mismas actividades una y otra vez. El propio capitán del Axioma en más de una ocasión se muestra insatisfecho con este hecho. El no hacer nada o dedicarse a lo mismo que sus antepasados hacían hace 700 años es un llamado de atención para todos nosotros. Y yo sé que suena extraño que una película te hable de un problema del cual estamos como muy lejos todavía, porque en este momento de nuestra historia como humanidad todavía tenemos un montón de cosas que descubrir y un largo camino que recorrer. Pero quiero que lo veamos de esta manera. Si alguna vez sintieron que sus vidas estaban estancadas o no estaban avanzando lo suficientemente rápido, quiero que piensen qué pasaría si eso le pasase a toda la humanidad al mismo tiempo. Y creo que ahora van a entender mejor por qué me detuve a explicar con tanto cuidado el concepto del robot como símbolo de la rutina y la programación. Tanto Eva como Wall-E están comprometidos con sus tareas al principio de la cinta. En la nave existe un grupo de robots defectuosos que no pueden ejecutar correctamente sus tareas por lo que son recluidos, y cuando se liberan siembran el caos, pero son una alegoría a la importancia de salirse de la línea de vez en cuando. Otro personaje que sirve para la comedia es el robot de limpieza Mo, con una permanente obsesión por limpiar. Incluso Auto, el piloto automático que mantiene un control total sobre la nave y luego entra en conflicto con el capitán porque no quiere que los humanos regresen a la Tierra. Wall-E interactúa con cada uno de estos robots en diferentes situaciones y con distintos resultados, y hay un punto importante en todo esto. Lo que la película hace es un paralelismo. Al principio, Wall-E es un ser rutinario que se dedica a realizar aquella tarea para la cual fue programado. Su vida se encuentra completamente estática, y eso mismo le pasa a la humanidad, que se encuentra totalmente sometida a la rutina y el estatismo. Lo que nos quiere decir es que, aun siendo un robot, Wall-E es mucho más humano que los propios humanos, y esa es la lectura que nos deja esta película. Si la humanidad quiere seguir escribiendo su historia, necesita desprenderse más de la artificialidad, aprender a utilizar la tecnología de forma más responsable, aprender a consumir responsablemente para vivir en armonía con la naturaleza y, por encima de todo, no olvidar la necesidad de socializar con sus pares. El propio Andrew Stanton definió su obra como amor irracional que vence la programación de la vida. Es el amor el que hace que Wall-E salga de su rutina. Es el amor el que hace que la humanidad vuelva a reencontrarse consigo misma. Es el amor el que hace que Eva descubra el valor de las relaciones y etc. El punto máximo de esta idea se da en los momentos finales de la película. A lo largo de la cinta vemos a Wall-E ser inseparable de su naturaleza robótica a pesar de su personalidad. Esto se aprecia cuando lo vemos cambiar sus piezas y seguir funcionando correctamente, pero más adelante, cuando sufre un daño severo y es reparado con un reemplazo de sus piezas más importantes, parece olvidar todos sus recuerdos. Solo por un instante, ya que los recupera casi de inmediato. Este es el triunfo final de su parte humana por sobre su parte robótica. Y verán que todo lo que ocurre en la historia de Wall-E y Eva está muy al margen. A pesar que son temas muy importantes de hecho, todo es un lienzo, un telón de fondo para contar la historia de amor de estos dos personajes. Se darán cuenta que Wall-E en realidad no reinventa la rueda. Todos los discursos que tiene seguramente ya se habían tratado antes. Su valor está en la forma tan original que eligieron para contar esta historia. Una cuestión no menor es la cantidad de referencias bíblicas que tenemos en esta narración. El Axioma es visto como una representación moderna del Arca de Noé, en el cual la humanidad escapa de un cataclismo y Eva, cual paloma blanca, es enviada para saber si la Tierra es habitable otra vez.
Asimismo con el nombre del personaje, nos recuerda esa famosa frase de el hombre estaba solo hasta que Eva entró a su vida. Y otro detalle es que los personajes de Mary y John son una referencia en inglés para María y José, los padres de aquel personaje que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y no es que haya un mensaje religioso escondido en todo esto, simplemente vuelve a estar en concordancia con la intención, ya que evocar estos simbolismos ancestrales nos ayuda a darle un toque más universal a nuestra historia, porque eso es WALL-E, una historia para toda la humanidad. En este largometraje, los subtemas se intercambian, se interrelacionan y se complementan constantemente, por eso resulta un poco difícil hablar de ellos de forma ordenada, pero ahora que tenemos presente el carácter humanista y los mensajes de esta cinta, estamos listos para entenderla desde una mirada un poco más cinematográfica. Es momento de desmenuzar lo que fue su desarrollo, pero eso lo veremos después de estos comerciales. Eso, pasamos. Voy acá. A ver los palomos, denme paso. Ay. Ah, No, oye, estuvo cerca. Bueno, estamos cerca del final. Y nuestro escuadrón está en segundo lugar. ¡No! ¡Te odio! ¡No! Hola, Israel. ¿Cómo estamos, lobito? ¡Caramba! No se dio el entrobo. Aracno sensual 9999. Ok, me gusta ese nombre. Letrado Simba. ¡Escándalo! No puedo ver con tanto comentario. Gracias por sumarte a esta aventura. ¡Por Dios! Sabe WW. Letrón nos está saltando con 214 personas. ¡Wow! Esto es una locura, por Dios. Gracias por sumarte. Así va a ser un poco difícil hablar. Pau, no empeore la situación, por favor. Con Ratatouille, que se estrenó en el 2007, Pixar llevaba ya varias películas en su currículum, así que Andrew Stanton, quien nos había sumergido al mundo marino con Finding Nemo en el 2003, consideró que ya era hora de que el estudio volara al espacio. Fue así que empezó a trabajar en WALL-E, pero como seguro se imaginarán, el desarrollo pasó por varias etapas y considero importante hablar de esto. Desde su primer planteamiento en aquel almuerzo del que les hablé antes, P-Doctor y Andrew Stanton trabajaron en el concepto inicial bajo el título de Trash Planet o Planeta Basura, pero como en aquel entonces aún no tenían muy en claro cómo establecer la historia, P-Doctor optó por dirigir Monster Scene. Verán, definir la historia por completo es un proceso que puede tomar entre 3 y 4 años en Pixar, y esto es así porque en este estudio no les gusta producir nada de la forma definitiva del film hasta saber que el argumento puede funcionar correctamente. Y no estoy diciendo en absoluto que no hayan concebido historias mediocres o mal contadas en más de una ocasión, pero quizás les gustará saber que WALL-E en sus inicios fue pensada de forma muy diferente. La historia giraría alrededor de un robot abandonado en la Tierra que llega a una nave espacial donde los robots son dominados por tiranos conocidos como Hells, así que el robot protagonista termina encabezando una suerte de rebelión. Estos seres eran más bien parecidos a extraterrestres y eran los restos involucionados de lo que alguna vez fue la raza humana, criaturas verdes, gelatinosas y translúcidas, sin brazos ni piernas que se expresaban con gestos y sonidos. Y aunque me genera algo de curiosidad, agradezco que no hayan seguido en esta dirección, especialmente porque ya habían tratado el tema de la opresión y la rebelión en otra película. La idea de un robot solitario en un planeta desierto con un sabor a lo Robinson Crusoe era muy fuerte, así que eventualmente se convirtió en un robot recolector de basura y esta pequeña labor lo volvía automáticamente más amigable para la audiencia. Posteriormente fueron apareciendo nuevas ideas como el encuentro de WALL-E con la planta o la necesidad argumental de un interés amoroso para alejarse del espíritu de soledad que se planteaba en la introducción de la cinta. Stanton trabajó en el guión de WALL-E a la par que dirigía Finding Nemo, y el libreto se escribió de manera a asemejarse al guión de la película Alien: El octavo pasajero, donde se hacían descripciones visuales constantemente. De esa manera, Stanton incluyó los diálogos de forma tradicional entre paréntesis para que se entendiera mejor lo que los robots debían transmitir, tanto en la animación como con los efectos de sonido. El libreto era más o menos así. Mo acaba de terminar de limpiar el piso. WALL-E se muestra fascinado. A manera de travesura, hace otra marca. Mo la limpia compulsivamente, no se puede resistir. Mo hablando en pitidos. Mira, el piso se mantiene limpio, ¿lo entiendes? WALL-E limpia la parte inferior de su banda de rodadura en el rostro de Mo. Mo se enoja, se limpia su propia cara.
Cuando Stanton presentó un primer avance de 20 minutos a John Lasseter y Steve Jobs, ambos quedaron tan impresionados que iniciaron la producción de inmediato. Para este punto, Stanton ya había eliminado los elementos más extraños de la historia y había cambiado el concepto de los Hells por humanos con un diseño donde parecían bebés enormes. De esa forma, pudo jugar con el simbolismo de reaprender a caminar y hacer todas las cosas que los humanos hacían en la Tierra y que habían olvidado. WALL-E se fue convirtiendo de a poco en la producción más compleja y cara de Pixar desde Monster Inc., con un presupuesto de $180 millones y unos 125.000 guiones gráficos, cuando la mayoría de películas de este estudio no suelen pasar de los 75.000. Pero lo más importante en este punto debía ser el diseño del protagonista, que en un primer momento fue muy parecido al robot Johnny Five de la película de 1986 Short Circuit, que nos cuenta la historia de un robot que escapa de sus creadores. Más adelante se decidió en darle un carácter dócil similar al que habíamos visto en E.T. el extraterrestre, y por su naturaleza muda, Charlie Chaplin se volvió su principal referente. Todo esto desembocó en un personaje de naturaleza pacífica y motivaciones simples con quien todo el mundo podía identificarse. Para que el efecto de la pareja dispareja se sintiese con más fuerza, se recurrió a las formas para dar ese contraste. WALL-E es un personaje cuadrado, prácticamente una caja. Eva, en cambio, es mucho más redondo, como un huevo. Los ojos de WALL-E se basaron en un par de binoculares y el efecto de zoom ayudó a hacerlo más simpático al tiempo que evitaron darle una nariz y una boca. Para estilizar aún más el diseño de Eva, Stanton recurrió a Jonathan Ive, el diseñador del iPod, quien realizó notorias recomendaciones. Por otro lado, el diseño de Auto originalmente fue planteado de forma más humanoide y autoritaria, pero al final terminó siendo un homenaje al HAL 9000 de la película 2001 A Space Odyssey, con quien comparte ciertas actitudes de hecho. También se decidió que colgara de las paredes y del techo como una gran araña, esto para acentuar su presencia como una amenaza. Para crear a todos los demás robots que aparecen en la película, el diseñador de producción Ralph Eggleston se inspiró en los dibujos de la NASA de los años 50 y 60. Según sus propias palabras, para diseñar el aspecto de los personajes y del mundo en el que viven, queríamos que el público creyese realmente en el mundo que estaba viendo en la pantalla. Queríamos que los personajes y su mundo sean reales, no que tengan un aspecto real, sino que sean reales en lo que se refiere a credibilidad. En otras palabras, la intención no es que se viese 100% realista, sino que se sintiese realista. Y de hecho ahí estuvo el mayor desafío en esta producción. ¿Recuerdan que les dije que esta es una película profundamente humanista? Bueno, para transmitir eso en todo momento se valieron del realismo. Y yo sé que suena como un poco obvio cuando lo digo así a la ligera, pero cuando les empiece a explicar cómo funciona la animación, se van a dar cuenta de que lograr eso fue más difícil de lo que parece. 2001 Odisea en el espacio fue producida con un notorio asesoramiento científico, y aunque eso no evitó que con el tiempo se le descubrieran pequeñas falencias, actualmente sigue siendo la película de ciencia ficción que más respetó las leyes de la física y la ciencia en general. Pero ese no es el tipo de realismo del que estamos hablando. WALL-E no es una película de estricto rigor científico. El realismo que persigue tiene que ver más bien con construir un escenario dentro de lo posible y no dentro de lo exacto. Y más importante, hablamos de un realismo puramente visual. El haber introducido fragmentos de Hello Dolly definió el rumbo para incluir más secciones de imagen real con seres humanos, y esto se hizo en gran parte para darle más peso a la idea de la degeneración que habían sufrido los humanos con el paso del tiempo. Si desde un principio se hubiese optado solo por humanos animados, el impacto en la audiencia no hubiese sido tan profundo. El problema que esto conllevó fue a la hora de darle una coherencia gráfica al film, ya que fue necesario un aspecto mucho más realista. Hoy puede que no nos sorprenda, ya que llegamos a un nivel donde la animación nos permite incluso jugar con el fotorrealismo, pero allá por el 2008 las cosas eran diferentes. Es difícil que les pueda introducir a la complejidad de esta expresión artística en unos pocos minutos, pero por suerte para ustedes y para mí existen los 12 principios de la animación. Los 12 principios básicos de la animación son un conjunto de principios expuestos por los animadores de Disney Ollie Johnston y Frank Thomas en su libro The Illusion of Life. La intención de estos principios es dar una mayor credibilidad a las animaciones apegándolas a las leyes de la física, pero también contemplaban otros terrenos como el atractivo del personaje o el uso del tempo para generar emociones. Ahora no me voy a poner a explicar cada uno de ellos porque eso daría para un video aparte, pero entre los más importantes está el estiramiento y el encogimiento, la anticipación, la acción complementaria, y aunque estos principios se pensaron originalmente para la animación tradicional, también tuvieron relevancia para otros tipos de animación. Y ahí es donde entra Pixar. El Pixar de aquellos días tenía una regla muy clara:
ser fiel a los materiales. Eso quiere decir que la animación no podía propasarse más allá del límite establecido por el material al que estaban dando vida. Para poner ejemplos, a pesar de aplicar los 12 principios, una tela no podía extenderse como un chicle, o un cuerpo humano no podía deformarse como plastilina. Y esta es una regla de la cual han aprendido a prescindir en sus etapas más recientes. Si alguna vez sintieron que las secuelas de Pixar no encajaban tanto con lo mostrado en las primeras entregas, bueno, esta es una de las razones. Pero estamos hablando de WALL-E y WALL-E es quizás la mayor expresión de esta filosofía, así que quizás estén anticipando el problema. ¿Cómo animar un robot de forma realista con todo esto? ¿Cómo hacemos que el personaje se encoja o se estire si se supone que un robot debe ser rígido? ¿Cómo le damos una anticipación si se supone que los autómatas deben ser precisos? ¿Cómo lo movemos en arcos si un robot está programado para moverse de forma lineal? ¿Cómo jugamos con el timing si nuestro personaje tiene movimientos muy marcados y mecánicos? ¿Cómo hacerlo más atractivo para la audiencia si de por sí carece de diálogos y sus movimientos y su diseño son limitados? Es más, se darán cuenta incluso que el WALL-E de los storyboards era mucho más expresivo de lo que terminó siendo en la película, y aún con todos estos inconvenientes lograron dar vida a una criatura sumamente adorable, y lo mismo podríamos decir de todos los demás robots que aparecen en este largometraje. Sí, yo sé que Robots se estrenó 3 años antes, pero en esta película utilizaron otros recursos para dar esa sensación robótica. Si se fijan bien, se darán cuenta que la animación es mucho más distendida, lo cual es acorde con el tono de esta historia. WALL-E en cambio era mucho más seria y no podía permitirse eso. Lo que estoy tratando de valorar con todo esto es lo complicado que resultó crear un personaje con carisma teniendo en contra tantas limitaciones. Es muy común que los animadores busquen referencias visuales antes de empezar a animar a sus personajes. Por eso visitaron varias plantas de reciclado de basura para observar el funcionamiento de gigantescos trituradores y otro tipo de máquinas. También se reunieron con técnicos de la NASA que diseñaban robots reales e incluso se llevaron unos cuantos a los estudios de Pixar para estudiar sus movimientos. Uno de los mayores desafíos fue la necesidad de comunicar con claridad sentimientos y acciones sin recurrir al diálogo tradicional. En el punto más álgido de la producción, la cantidad de animadores ascendió a 50 personas. A pesar de la sencillez de sus movimientos, WALL-E contaba con una gran cantidad de controles en su cuerpo, incluyendo unos 50 solo para su cabeza. Lo primero que hicieron fue testear todos y cada uno de estos movimientos para asegurarse de que fuesen creíbles. A pesar de no ser un personaje orgánico, trataron de darle tanto movimiento como a un ser humano. Las películas mudas fueron de mucha utilidad para lograr este objetivo. Animar a Eva y a los demás robots tampoco fue nada fácil, ya que cada uno presentaba una complicación diferente, pero al final se adaptaron a las limitaciones físicas de cada diseño a la vez que crearon distintas personalidades. En el caso de Eva, las luces de sus ojos se basaron en el juguete Light-Bright y resultaron cruciales para transmitir los sentimientos del personaje. El desafío vino cuando se decidió recurrir a la sutileza para transmitir sus sentimientos. Es decir, por dar un ejemplo, si hubiesen querido mostrar que Eva estaba enamorada, lo más fácil hubiese sido dibujar 2 emojis de corazones en sus ojos, y así prácticamente con todo. Pero eso hubiese sido muy obvio y Pixar no quería tomar ese camino. Al final se recurrió más a la postura para transmitir sus estados de ánimo. Las películas de Charles Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton sirvieron mucho a la hora de saber qué podría funcionar en el film y qué no. El equipo de animadores estudió estas películas por casi un año. Por el lado de los humanos, para comprender qué aspecto podríamos tener tras cientos de años de vivir en el espacio, un experto de la NASA les habló sobre conceptos como la atrofia y los efectos de la gravedad cero en el cuerpo. Es así como se llegó a la suma de 10.000 seres humanos para poblar el axioma. El diseño de los humanos se inspiró en los leones marinos, imitando sus flácidos cuerpos. También la piel se suavizó para dar una textura más similar a la de un bebé. Ahora, todo esto está muy bien, pero un buen cineasta sabe que la puesta en escena es también crucial para desarrollar una historia, más aún en un concepto tan complejo como el planteado en esta película. Para construir la ciudad en ruinas en la que inicia nuestra historia, el equipo analizó las ciudades de Chernóbil y Sofía. La luz solar es sumamente dura para fortalecer la sensación de hostilidad. Este color se suaviza sutilmente sumando azules y rosas pasteles una vez que Eva llega a la Tierra. Asimismo, las luces en el hogar de WALL-E intentan ser más acogedoras como un árbol de Navidad. El axioma, por su parte, se nutrió de múltiples fuentes, desde imágenes de la NASA de los años 50 y 60 hasta ciudades modernas como Shanghái y Dubái. Pero Stanton señaló que una de sus principales influencias fue el arte conceptual de Tomorrowland, área emblemática de Disneyland con el fin de transmitir ese mismo espíritu de optimismo, y por supuesto que también visitaron líneas de cruceros y la ciudad de Las Vegas para trabajar la iluminación artificial.
Pero nosotros sabemos que, aunque el escenario sea sumamente creativo y bien trabajado, es el lenguaje de la cámara el que guiará al espectador por este mundo, y en este es particularmente especial porque hablamos de una película que se cuenta de forma visual, así que ahí me quiero detener. El equipo de WALL-E no se limitó solo a ver cine clásico, sino que también le dedicaron varias horas a estudiar a los grandes exponentes de la ciencia ficción. Películas como Star Wars, Odisea del Espacio, Encuentros cercanos del tercer tipo, Alien y muchos más sirvieron de inspiración. Por ejemplo, para la iluminación del axioma se recreó la misma luz unidireccional que se empleó en la clásica epopeya de Kubrick. Pero, ¿qué más tienen en común todas estas películas? Que por lo general fueron filmados en 70 mm con lentes anamórficos. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, una cámara no se mueve de la misma forma en la computadora a cómo se mueve en la vida real, y lo mismo es aplicable a los lentes. Para que se entienda, este es un plano simple con dos elementos simples, nada raro hasta acá, pero si de repente hacemos un zoom en la cámara, notaremos que el efecto es perfecto, limpio y estable. Y esto es así porque hay una configuración por defecto. Si yo quisiese alterar esto, tendría que perder más tiempo animando la cámara. En cambio, cuando hay un camarógrafo, es decir, una mano humana detrás de la cámara, el efecto que se genera es completamente distinto, como el que están a punto de ver. Entonces, si la cámara se hubiese animado con la configuración por defecto, la sensación sería más como si estuviese sobre un trípode. El escenario no se saldría de este cuadro, y sin embargo, tenemos esto. Así es, siguiendo la filosofía de hacer el film lo más humano posible, los animadores se esforzaron por recrear un efecto más naturalista, como la de una cámara al hombro, como si la escena fuese filmada por un camarógrafo de verdad. Es más, todas las angulaciones de cámara fueron elegidas teniendo como base lo que cualquier cineasta de un filme de imagen real elegiría si estuviese grabando en un set. Pero esto ocurre principalmente en las escenas de la Tierra. Cuando llegamos al axioma, la cosa cambia. La película no podía simplemente volver a la cámara de ordenador porque se perdería coherencia con la filosofía de la cinta, así que todos los movimientos de esta locación se construyeron en base al sistema Steadicam. Para quienes no lo sepan, un Steadicam es un sistema de grabación que permite estabilizar la cámara cuando el camarógrafo está en movimiento. Las ventajas de esta técnica le permitieron incluso ser un sustituto al traveling mucho más caro y aparatoso. Una de las primeras películas populares en utilizarla, y enfatizo la palabra populares porque no fue la primera, fue Rocky en 1976, año de su invención, pero quien consagró esta técnica finalmente fue Kubrick en su adaptación al cine de El Resplandor. Con esta decisión entonces, Pixar definía el lenguaje de la cámara y creaba un interesante contraste. En la Tierra teníamos el efecto de cámara al hombro casi como un documental, y en el espacio teníamos una cámara casi estable de Steadicam. Y aunque hoy no le demos tanto valor, tenemos que recordar que en aquella época cada película seguía representando un desafío para Pixar. Cada película les obligaba a crear cosas nuevas en los filmes que iban desarrollando, y si vieron mi video de Soul, entonces saben de qué estoy hablando. Pero cuando hablo de crear cosas nuevas, no me refiero solo a las texturas, sino a todo lo que implica un software de animación 3D, entre ellas la iluminación y la cámara. Como en Pixar trabajan con su propio software, tuvieron que ajustarlo al máximo para lograr el efecto deseado porque era algo que hasta ese entonces no habían hecho. Para lograr esto, primero hicieron muchísimas pruebas en un plano real. Incluso se contó con el asesoramiento de Roger Deakins, uno de los directores de fotografía más renombrados de la industria, quien ayudó al equipo a poner la iluminación y el encuadre a favor del personaje y la historia. Una de las características de los lentes anamórficos que mencioné antes es que tienden a deformar verticalmente todo lo que se encuentra fuera de foco, y esto era ideal para la película porque permitía crear una intimidad más estrecha entre los personajes y el mundo que los rodea. Y vuelvo a decir, si hubiesen usado la cámara del ordenador tal cual estaba, el efecto hubiese sido este, pero ellos necesitaban este efecto. Durante la etapa de estudios usaron cámaras Panavision de los años 70 para ayudar a los animadores e ingenieros de software a emular las imperfecciones en la grabación del material y así pasarlas al mundo digital, porque ¿qué es más humano que la imperfección? Y sí, yo sé que suena raro decir que se esforzaron en ser imperfectos cuando la mayoría de los cineastas lo que persigue es precisamente la perfección, pero en este caso, la imperfección es parte de la perfección. Siguiendo con nuestro recorrido, un elemento muy importante en las películas de ciencia ficción suele ser la ingeniería de sonido, y en WALL-E en especial se iba a requerir un trabajo titánico, no solo para dar una identidad sonora al universo que estaban creando, sino también porque las emociones de los personajes iban a ser transmitidos a través de pitidos, alertas y voces alteradas.
Para lograr esto contrataron a Ben Burtt para el diseño de sonido de la película. Burtt es conocido por haber trabajado en las películas de Star Wars, Star Trek, Indiana Jones e incluso El Extraterrestre, por citar algunos. Luego de haber trabajado en Star Wars Episodio 3, Burtt estaba cansado de trabajar en películas que estuviesen relacionadas con robots. Sin embargo, con WALL-E hizo una excepción porque percibió que en Pixar estaban tratando de hacer algo diferente. Nunca digas nunca. Al final terminó grabando 2500 sonidos diferentes para la cinta, el doble que el número promedio en una película de Star Wars, convirtiéndose en la cifra récord de su carrera. La ingeniería de sonido de WALL-E da para todo un capítulo aparte, pero Burtt recurrió a todo tipo de elementos para crear los sonidos que se escuchan en la película. Incluso se le permitió acceder al banco de objetos de Jimmy McDonald, el otrora diseñador de sonido de Disney para sus largometrajes animados y también voz de Mickey Mouse de 1947 a 1978. Burtt utilizó su propia voz y la alteró digitalmente para crear la voz de WALL-E y también la del personaje de Mo. Lo mismo hicieron para la voz de Eva, grabando las voces de Lisa Nye, empleada de Pixar. Por cierto, un detalle curioso, la voz de la computadora del Axioma recayó en Sigourney Weaver, conocida por haber interpretado a la teniente Ripley en varias de las películas de la saga Alien. Y hablando del sonido, la banda sonora corrió a cargo de Thomas Newman, quien había cimentado buenas relaciones con Andrew Stanton desde Buscando a Nemo. Aunque en un primer momento Stanton quería una banda sonora puramente orquestal, Newman sintió que eso limitaría el filme y agregó sonidos electrónicos. WALL-E se estrenó el 27 de junio y durante su paso por los cines recaudó $535 millones y tuvo un 96% de aprobación por parte de la crítica, sumando varios elogios de la prensa especializada. Espero que esta pequeña mirada haya servido para dar una idea de lo que conllevó a hacer esta película. Así que va siendo hora de redondear este video. Yo empecé este material con la promesa de que les iba a demostrar que WALL-E es la mejor película de Pixar, y me ratifico. Es la mejor película de Pixar, y si es o no una obra maestra, eso puede estar sujeto a debate porque si lo pensamos bien, WALL-E se nutre de muchas ideas que ya habíamos visto antes. Lo que lo hace interesante al final es la forma en que decidieron contarnos esta historia. Es una película que llevó la creatividad de sus realizadores al extremo porque crear un mundo de estas características requirió poner todas las partes del film a trabajar de forma adecuada, y aunque eso es lo que se espera siempre de cualquier película, la intención de este video era hacer notar lo complejo que fue ese proceso y eso que lo hicimos de forma bastante resumida y apresurada. Pero lo que más me gusta de esta historia es su forma de entender la ciencia ficción, un género que con frecuencia solemos subestimar porque estamos muy saturados de naves espaciales, extraterrestres o robots simpáticos, pero la ciencia ficción siempre fue más que eso. Desde sus inicios sirvió para hacer crítica al comportamiento humano. No importa cuánto evoca la ciencia para alejarse de la realidad, siempre terminamos encontrando un motor antropológico. En el cine, y hablando especialmente por los robots o parecidos, hemos tenido grandes obras como Ghost in the Shell, que explora la frontera entre lo humano y lo cibernético, inteligencia artificial que retrata una sociedad humana hostil a través de la mirada de un niño robot, o incluso Matrix, que cuestiona la realidad tal como la conocemos. Pero WALL-E no va por ninguno de esos caminos, es la simple historia de un robot con ganas de amar y ser amado, y aunque hay varios subtemas que se desarrollan simultáneamente, su intención no es precisamente hacer crítica, sino resaltar el valor de la humanidad, ya que el protagonista permanentemente gira en torno a ese sentimiento tan humano como lo es el amor. Es una película que no quiere que pierdas el enfoque humanista en ningún momento. Es una película que logra contarte una historia tan humana a través de un robot. Por todo esto y mucho más, WALL-E es una joyita del cine y si insisto en que es la mejor de su estudio es porque a la fecha no he encontrado una película igual de profunda, por lo menos en concepto, o que haya demandado tanta meticulosidad en su desarrollo, y a pesar de esto siento que no se la recuerda tanto como realmente se lo merece, y parece también que no va a ser tan influyente como otras obras de Pixar debido a la naturaleza de su historia. Y es por eso que quise hacer este video. Aunque no sea la película de animación más popular y aunque mucha gente la sigue encontrando poco atractiva por su falta de diálogos o por otros detalles menores, es sumamente disfrutable y a casi 15 años de su estreno ha envejecido bastante bien. Lo cual también es un gran desafío para cualquier película 3D. Si WALL-E no requirió grandes diálogos, un villano memorable o incluso escenas de acción impresionantes fue porque no lo necesitaba. Y aunque nos cuesta aceptarlo, esos no son parámetros para decir que una película es la mejor de un estudio. Y lo digo porque sé que hay muchas películas de Pixar y otros estudios creativos rankeados en base a esos criterios. WALL-E es mucho más que eso. Pero ahora les toca a ustedes, ¿coinciden conmigo en que es la mejor de Pixar o tienen otros puntos de vista? Me va a encantar leerlos en los comentarios. Mientras tanto, llegados a este punto, si no la han visto,
Háganlo, es una obra bellísima. Si ya la han visto, espero que este video les haya dado ganas de revisitarla. Quizás después de este análisis descubran cosas nuevas. Ok, este fue un video muy pesado, pero llegamos al final por fin. Si les gustó lo que vieron, compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario ayuda a alimentar el algoritmo para que este video pueda llegar a más gente. Si sos nuevo por el canal, te invito a suscribirte, ver otros contenidos que tenemos por ahí y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las novedades del canal. Otra forma de apoyarme es seguirme en mis redes sociales o también en mis canales secundarios. Van a encontrar los links ahí abajo en la descripción de este video. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Yo me estoy retirando, no quiero seguir alargando esto más de la cuenta. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí, los quiero mucho y nos estaremos reencontrando en el próximo video. Un fuerte abrazo, que estén bien.